¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí estamos una vez más para iniciar otro periodo de programas de curiosidad, las cosas curiosas de la música, ¿no? Ya tuvimos una temporada bastante larga en la que conversamos con ustedes, le llevamos a través de la radio Olmué.cl, le llevamos siempre muchas anécdotas, muchas historias y muchas cosas que se hablan, se dicen y se transforman en las curiosidades de la música, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a iniciar también con unas cosas curiosas, pero esto más bien el conocimiento a través de la historia con respecto a un instrumento determinado que lo vamos a comentar ahora con nuestro gran amigo Alejandro Carvajal. Hola Juan, gracias por la invitación. Gracias por invitarme a tu programa, las cosas curiosas de la música y poder aprender a través de estas curiosidades de instrumentos, de música, de músicos, de melodía, en fin, todo lo que tú sabes en esta vida que has tenido de músico y uno que quiere aprender. Bueno, Alejandro, mira, te voy a comentar que traemos ahora los orígenes y los antecedentes que existen respecto del trombón. Trombón, ¿ya? El trombón es un instrumento que se ha diversificado de manera extraordinaria a través de ahora multi-orquestas y bandas y etcétera, con ritmos diferentes de la música, ¿no? Pero el trombón tiene una historia y el trombón nace hace 3000 años antes de Cristo. Se tienen las primeras informaciones con respecto al trombón. Inicialmente, el trombón era solamente un tubito largo, ¿no? En la que mediante el movimiento de los labios y el viento podía producir un sonido. En ese tiempo estamos hablando de la época de los babilonios, ya los chinos también ya estaban experimentando en esas épocas, los hindúes, y se cuenta que en la tumba de Tutankamón se encontraron ya vestigios ya de estos instrumentos que producían sonidos. Ya estos venían de oro y de plata, ¿no? Uh-huh. Pero el instrumento nace como obviamente un experimento, pero que posteriormente se va transformando en un instrumento fundamental para todas las cosas que tenían guardadas aspectos religiosos. ¿Ya? Porque el trombón que inicialmente se llamaba corneta, ¿no? Empieza a través, como te decía, del movimiento de los labios, y el viento empieza a producir un efecto. Pero se va trabajando sobre eso, todas estas civilizaciones se va trabajando para ir produciendo un sonido un poco más grave. Entonces, obviamente, la varita o el fierrito ya era un poco más amplio, hasta que ellos lograron encontrar una embocadura, que era la boquilla, digamos. Entonces, ¿ya? Para poder apoyar más cómodamente la boca labios. Y poder producir eso. Entonces, ya lo alargaron un poco más y en la parte de adelante, digamos, empiezan a hacerle un poco más amplio. Entonces eso empieza a producir un efecto más grave, ¿no? Así comienza esta cosa. Entonces se utilizaban en esas épocas que yo te mencionaba para ¿ceremonia? Para ceremonias, ¿no? Para ceremonias. Se usaban en las Olimpiadas griegas, por ejemplo. Ya, eso, ¿no? Los tiempos. Y ahí hay un cornetista de la época que se hizo famoso. ¿Ya? En esa época. ¿En esa época? Mira, tengo aquí el nombre de él. Él se llamaba
Él se llamaba, lo anoté yo por aquí, porque es un nombre medio raro que el que tiene. Mauro, ¿no? No. Él tiene un nombre, bueno, de aquí ya lo vamos a descubrir, ya lo vamos a descubrir. Entonces, ¿y cuál es la característica de la gracia de él? Se hace famoso porque él competía en estas cosas y apareció él tocando estas dos cornetas a la vez. Tocaba de dos. Tocaba dos cornetas. La cosa es que él ganó muchos concursos con eso y se hizo famoso en esa época. Entonces ya el instrumento ya era conocido. Ya digamos, ya era un instrumento que la gente lo escuchaba, ya sabía, producía un efecto, producía un sonido. Me imagino que en los cristianos, los judíos también deben haber agarrado ese Los hebreos, claro, se comenta que cuando estaban cruzando los hebreos hacia la tierra prometida, Moisés ordena tener producir estos instrumentos a modo de acompañar a los guerreros durante las batallas, ¿no? Entonces les daba fuerza, entonces ya el instrumento y los que no lo tenían quizás le daba miedo, quizás no sé cómo ya era parte ya de este tipo de ceremonia, este tipo de cosas donde se utilizaba ya el trombón, ¿no? O sea, digamos la corneta, no era trombón, todavía. Pero posteriormente se va experimentando con otro tubito que va produciendo un efecto distinto al momento de sacarlo y entrar el tubito, va produciendo otro sonido, va produciendo otros tonos, otras tonalidades. ¿No es cierto? Ahí es como que ya se empieza una evolución claro, una evolución ya del trombón. Posteriormente aparece también esta curvatura que ya el trombón ya tenía ya una boquilla mucho más amplia, y con esta curvatura le dan un sonido mucho más profundo, ¿no? Y ahí se empieza a conocerse el trombón de vara. Y estamos hablando ya de una época en que ya los grandes compositores de la época, Verdi, por ejemplo, ya empieza a introducir este instrumento, y en su ópera Aida ya está como primera cosa el trombón. El trombón se empieza a transformar en un instrumento súper importante, porque después ya lo empiezan a ocupar Haydn, Mozart, Juan Sebastián Bach, ¿no es cierto? Entonces ya el instrumento ya empieza a tomar una característica mucho más amplia dentro de las orquestas. Ya es un instrumento dentro de las sí. Sinfónicas. No, sí, es bien interesante esto, lo del trombón, lo que hemos podido experimentar, conocer, estudiar un poco al respecto, porque de esto después ya se diversifica ya de tal manera que empieza a sonar ya por los años, digamos, de lo que el trombón ya sufrió toda su variación. Ya por los años 34, 40 ya empieza a aparecer ya las big band donde están incorporados ya los trombones. Gran parte ya fundamental. Y ahí aparece uno de los más grandes trombonistas que ha podido tener la historia de la música. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese gran trombonista? Pero si tú sabes que se trata, mejor. Hay un señor, sí, yo lo conozco, el caballero. Su nombre, un nombre famoso. Sí, Glenn Miller. Glenn Miller es famoso. Glenn Miller. Es una marca. Claro. Es una marca. Glenn Miller dejó mucha música. Glenn Miller, a través del trombón, que era el instrumento principal de su banda Big Band, porque él era trombonista. Él era trombonista. Entonces, ahí él empieza como compositor, además como director, ¿no es cierto? Él hacía los arreglos musicales de su banda, más él componía sus propias músicas, y entonces eso ya le fue dando un carácter a la orquesta, en la que
empezó a poner música que se hicieron famosas, muy famosas, ¿no? Yo estuve buscando a Glenn Miller y él no partió del trombón, pues partió tocando como una especie como de charango, de guitarra. Primero. Una mandolina. Es una mandolina al principio. Pero cuando eras joven, cuando eras chico. Cuando era chico. Y después su papá le regala la mandolina. Po. Su papá le regala la mandolina. Pero la mandolina dice, no, como, ¿sabes qué? No estoy con la mandolina. Pero después cuando ya pasa a ser joven, conoce el trombón. Cuando ya está en el colegio, ya en secundaria, no sé cómo se llama. O sea, derechamente se presentó, entró al conservatorio a estudiar trombón. Sí, pero eso después. El primero estuvo en una banda, entiendo yo, como del colegio. ¿Cachai? Haciendo, y ahí tocando, claro. No sé si trompeta primero y después trombón, pero llegó al trombón ahí. Y ahí se enamoró. Siempre tocó el trombón. Y ahí se enamoró del trombón. Claro. Y lo abrazó y murió con el trombón. Bueno, ahí vamos a contar ahí varias cosas que están respecto y que están en torno a este Glenn Miller y su gran orquesta. Y al trombón. ¿No? Él estaba ya en la época en que él estaba con su banda, estaba en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces él se enrola en el ejército, para prestar sus servicios durante la guerra. Pero resulta de que no lo aceptan muy bien porque como él ya tenía cierta fama, cierto es que más que fama, él era una persona, cuando él se alista al ejército, y se anotan porque de seguro que llamaron a todo el mundo a inscribirse para ir a pelear ahí a Europa, después de Pearl Harbor, entonces él también se anota, siendo un acto patriótico, pero siendo una persona ya mayor, cerca de los 40 años, no lo reciben así de buena primera, por lo que yo entiendo. Oye, le vamos a comentar a nuestros amigos que puedan, para poder conocer un poco más la historia de este Glenn Miller, este gran trombonista. Hay una película, ¿no? Hay una película que se hizo posterior a su muerte, que salió el año 54, si no me equivoco, que trabaja un actor bien famoso que se parece mucho a Glenn Miller físicamente. James Stewart. Ya. Y él hace la película, otra actriz famosa también, no me acuerdo cómo se llama, que muestra como la historia o parte de la historia de Glenn Miller, que no fue una historia famosa al tiro. Él tiene un proceso que podríamos comentarlo. Esa película salió el 54, fue bien famosa y muestra la vida que él tuvo como trombonista desde su inicio, así como precariamente, por lo que muestran ahí en la película, y después logrando ser famoso, que podríamos ahondar en ese tema. Yo creo que, como dices tú, Glenn Miller es el más grande, no sé si será el más grande, pero el que yo conozco. Pero o sea, él hizo tantos temas que fueron número uno durante mucho tiempo, y vendió mucho más discos que Elvis Presley, y vendió mucho más discos que los mismos Beatles. Correcto. Entonces, claro, tiene premios Grammy, está en el Salón de la Fama, etcétera. Es que lo que pasa es que el tipo, por lo que yo he leído, y por lo que se entiende por la música, él creó no solamente una big band, él creó un estilo de música Glenn Miller. Exactamente. Él marcó un sello, ¿no? Oye, tú sabes que eso dentro de la gente que conoce de un poco del jazz, todavía está deambulando por las discotecas y por las casas de muchos ciudadanos la música de Glenn Miller. Correcto, ¿no? En esa película muestra que los inicios no fueron fáciles. Estuvo tocando con varios, tratando de ser músico. Se metió a varias orquestas pequeñas, trataba de modificar e innovar, pero no lo tomaban mucho en cuenta. Como que el dueño de la banda como que marcaba su forma y a él no lo dejaban ni incorporar cambios ni crecer. Pero él siempre era busquilla y quería como que se daba cuenta que tenía que llegar a un fin que era su música, que era como su sello. Claro. Eso es lo que muestra la película. Y logra ahí, después de mucho deambular, de momentos duros, con una compañera, porque él se casa,
que Helen, si no me equivoco, se llama su compañera, y ella ve en él ese brillo como en los ojos de una persona que sí con un poco de ayuda puede lograr, ¿cachai? Un gran salto y una cosa importante. Eso es lo que muestra la película. Quizás fue así, no sabría decirte, pero sí la película muestra que él llega a ser famoso y pero llega a vender una montonada de cientos de miles de discos. Bueno, mira, hay una anécdota de eso, en el sentido que toda la música que él hizo, temas que son muy famosos, Moonlight Serenade, Chattanooga Shushu, un montón de temas que son. Existe un tema donde él normalmente en la ciudad de Manhattan llegaba a un hotel. Correcto. Que se llamaba el Hotel Pennsylvania 6-5000. Correcto. ¿Y qué te dice eso? Te dice, bueno, ese era el número de teléfono de ese hotel donde él se quedaba. Y él hace una canción. Oye, ese número existe hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, pues, quedó fijo. Es que bueno, que con esa música, con el tema que le dedicó o que le puso con ese número, ¿cachai? El hotel quedó pagado de por vida, creo yo, porque es famosísimo, se hizo famoso más el hotel más por la canción que por ser el hotel. No, pues sí, además en Chile. En Chile también se incorporó y el tema absolutamente conocido. Claro. Yo creo que todo el mundo conoce ese tema. Pennsylvania. Todo el mundo no lo conoce como Pennsylvania 6-5000, sino que lo conoce como la canción de la Teletón, pues, ¿cachai? Claro. Ese paraman. Eso es Glenn Miller. 24.000 ese, pero en realidad era Pennsylvania 6-5000. Eso decía la canción original. Es el tema de la Teletón. Ese es el tema de la Teletón. Es una música de Glenn Miller. Dentro de la música de Glenn Miller, para mí, una de las mejor o que me gusta más es In the Moon. In the Moon yo creo que es una canción buenísima. Hay una cantidad. Bueno, él tiene mucha música en realidad. Mucha música Glenn Miller. Pero tiene una historia con un fin bastante trágico. Él, en el momento en que se enrola el ejército, ¿no? Que lo dejan enrolarse en realidad porque al final lo aceptan, po. Pero para que él siga con la banda. Claro, pero la banda, los generales, los comandantes dicen, oye, este gallo no va a ir al frente a disparar porque tiene 40 años, pero es tan conocido y tiene una banda afuera que hagamos que tenga una banda dentro. Y tenía una banda con los milicos. Eso es lo que pasa, po. Es lo que pasa que él se encarga con su orquesta, con su banda, a entretener a los soldados durante la guerra. Entonces hizo una serie de giras, porque estaba todo en ese momento estaba toda la cosa durante la guerra en lo que era Europa. Entonces fundamentalmente a París. Estaban ya los aliados recuperando Francia y recuperando París. Correcto, eso pasó, ¿no es cierto? Sí. Entonces él lo mandan a hacer una gira por 6 conciertos durante este viaje que él hace. Lo que pasa es que está en Inglaterra. Yo estaba viendo una estadística, hizo más de 800 como conciertos o tocatas, ¿cachai? Claro. Dentro de los milicos, con una banda que él creó al interior. Tocaba a través de radio. Entonces él iba a la BBC, por ejemplo, se ponía a tocar ahí, ¿cachai? Y era transmitido, ¿cachai? A los aliados, a distintos lugares, a distintas horas, como dijiste tú, para subirle el ánimo, para que la gente... Sí. Bueno, ahí Marilyn Monroe también iba a lo mismo, o sea, un montón de gente que iba a animar a los soldados, Bueno, en uno de esos viajes, a él lo mandan a París. ¿Ok? Y resulta que se va en un avión cuyo piloto era un señor que estaba yendo precisamente a París también porque estaba como huyendo porque él tenía una Claro, a él lo estaban acusando por tráfico de cuestiones raras que estaba haciendo el tipo. Entonces era el piloto del avión. Pero también a ese avión se suma un teniente coronel, sí, ¿no? Teniente coronel que se sube al avión, los 3. Parte el avión,
paréntesis, en un avión chiquitito. Hay un avión chiquitito, monomotor. Sí, un monomotor, o sea, que tiene un puro motor adelante, dos alas, y salen de cerca de Londres, creo, y van hacia París. Claro. Eso tiene que cruzar el Canal de la Mancha, ¿no es cierto? El Canal de la Mancha. El famoso Canal de la Mancha. Entonces, ahí se supone que termina la historia de Glenn Miller, porque desapareció el avión. Y las consecuencias de que, amigos, nunca se pudo encontrar. Ni el avión, ni se pudo encontrar ninguno de los personajes que iban en el avión. Entonces eso ahí aparecen varias cosas curiosas. Mira, primero, eso pasó el 14 de diciembre del 44. Claro. Los gringos dieron la noticia el 24 de diciembre, 10 días después. Después, claro. Gritaron. O sea, estuvieron 10 días callados. Claro. ¿Cachai? Porque ya empieza a hacer la situación rara. Sí, porque claro, lo que pasa es que se empezó a especular hasta no aclarar exactamente qué es lo que pasaba. Ahora, finalmente nunca se esclareció qué es lo que fundamentalmente pasó con la cuestión, con la pérdida del avión. Unos dicen que sí llegó a París. Ya, esa es una historia, sí. Ya. Que Cuéntala. sí llegó a París, ¿ya? Pero se lo encontró muerto en un burdel. Sí. Ya acuchillado por una prostituta. Así se dice, ¿no? Así se dice. Esa es una historia. Esa es una de las historias. Después hay otra. Ahora, pero ¿por qué no se quiere contar que le pasó eso? Dicen porque si hubiera sido si era verdad, le podría traer una mala fama siendo un Glenn Miller. Claro, Glenn Miller tan famoso, vendió tantos discos, y al final murió apuñalado por una prostituta. Eran de secreto, po. Claro. Eran cosas secretas. Por eso es mal visto que Glenn Miller, famoso, vendió tantos discos, al final terminó apuñalado por una prostituta. Por eso se supone que no se quiere contar. Ya, esa es una historia. Después hay otra. ¿Cuál es otra? Hay otra que pone un piloto de otro avión, ¿sí? Que vio en sus radares que cae un avión dando vueltas, revoloteando y cae en el Canal de la Mancha. Ahí desaparece también, existe esa versión. Pero existe otra versión más, tú sabes. Sé una yo que mandaron una misión desde Londres a atacar, no sé, una parte de Alemania, pero en el camino la abortaron y tuvieron que devolverse los aviones, que eran los Lancaster, si no me equivoco. Entonces, pero los aviones para aterrizar con bombas es muy peligroso, sobre todo en esa época. Entonces ellos botaban las bombas antes, ¿cachai? Claro. Para aterrizar sin bombas. Y en ese que botaron las bombas, que se supone que la avioneta, esta monomotor que iba Glenn Miller, iba tan bajo en el agua que se supone que los otros tiraron las bombas y mataron a Glenn Miller. Claro. Esa es una historia. También no. Bueno, hay otra también hay otra que se cuenta también con estas cosas, amigos, son estas las cosas curiosas que uno encuentra dentro de la música, ¿no? Pero se cuenta otra de que el avión en realidad era muy pequeño y que ese avión tenía una falla. Y tenía una falla en el carburador. ¿Verdad? Entonces supuestamente en pleno vuelo se le falló el carburador al avión y boom, se fue a pique, ¿no? Pero nunca encontraron nada, si eso es lo que pasa. Después hay un tipo que como en el año 94 encontró unos restos de una parte de un avión, pero no encontraron restos humanos. Exactamente. Que puede ser que no sea del... Creo que no sé si encontraron el carburador, pero algo así como encontraron y pensaron que era eso. Pero desapareció Glenn Miller. Desapareció. Pero, nunca más se encontró. Pero el tipo más famoso y que ha vendido más discos desapareció. Es raro. Es raro, ¿no? Es raro. Bueno, pues que en esa época tampoco es decir, no existen las rarezas que hay ahora. ¿Cómo desaparece un personaje ahora? O sea, hay miles de razones. Ahí en Limache desapareció una señora hace como 1 año, 2 años. Bueno, también, claro. Pero da lo mismo. Pero sí, es raro. Pero desapareció el tipo más famoso que creó una música. Y lo importante que era para el ejército de Estados Unidos. Él murió siendo un militar. Sí, entonces era mayor. Entonces, justo lo habían ascendido a mayor. Entonces, también era para los Estados Unidos un personaje bastante importante. Tristemente, él dejó a una viuda
Y dejó 2 hijos, que no eran hijos de porque eran hijos adoptivos. Él no tuvo hijos biológicos. Tuvo hijo adoptivo y quedaron con su herencia musical. Entiendo yo también que la banda siguió tocando. Sí, la banda siguió después con otro director. Oye, hemos estado escuchando durante el programa, hemos estado escuchando trombón, ¿no? Hemos escuchado trombones. Sí, los trombones. Hemos escuchado también, para que los amigos estén atentos, hemos escuchado también las Big Band. Las Big Band, grandes orquestas, ¿no es cierto? La de Glenn Miller fue una gran orquesta, así que amigos, atentos porque estamos hablando en el programa, transmitiendo y conversándole, llevándole a ustedes todas estas curiosidades para que puedan ustedes también escuchar el sonido del trombón y además escuchar lo que son las Big Band, ¿no? Hablando y quizás terminando una de las cosas o terminando el tema de Glenn Miller esta gran orquesta, por lo que me di cuenta yo mirando algunos videos de esa época, estamos hablando del año 39, 42, que hacían un show los de la Big Band. No era que tocaban así como tiesos, ¿no? Se paraban unos, se bajaban otros, ¿cachai? Los solos los hacía uno. Era un show ir a ver esta gran Big Band, ¿no es cierto? Sí. La mayoría de los shows de la época siempre eran audiovisuales. La mayoría de los shows. Si tú ves, por ejemplo, bailarines de Fred Astaire, por ejemplo, claro. Era un espectáculo verlo, parte de lo que él hacía, ¿no es cierto? En las películas bailaba en público, era una cosa extraordinaria. Bueno, así se van contando cosas curiosas, pero tenemos una cosa que es la que yo en este momento quiero hacer un pequeño homenaje. Hablando de trombonista, ¿ya? Ha habido un gran trombonista en Chile. ¿En Chile? ¿No? Héctor Briceño se llama. Héctor Briceño, sí. Ya, sí. Héctor Briceño. Héctor Briceño era un hombre muy talentoso. Ocupó todos los escenarios habidos y por haber en Chile. Estuvo en todos los espectáculos que se pudiera saber. Estaba Héctor Briceño. Entonces, como él tocaba mucho, y estaba siempre en todas partes, cada vez que había espectáculo, shopping, estaba el trombonista Héctor Briceño. Entonces, se encontró en algún show con un cómico chileno que se llamaba Carlos Gelo, ¿no? Y Carlos Gelo, cuando lo vio en la orquesta, dijo: oye, ese compadre gana más que un parquímetro. ¿No? Y quedó como sobrenombre el parquímetro. Y todo el mundo lo conocía por Héctor Parquímetro Briceño. Entonces queremos brindarle un tributo aquí a ¿Tú lo conociste? Héctor. Sí, lo conocí porque él estuvo en todas las orquestas. ¿Cómo era? En los shows, no, él era histriónico. Se veía súper simpático. Era muy él siempre tenía, pero su juego siempre era con el trombón. Le metía ruido, qué sé yo, en la orquesta de esa voz gigante, él hacía cosas, me entiende, que eran chistosas, la gente se reía, ¿no? Un tipo encantador, muy, muy simpático, era muy liviano, ¿no? Pero a los 66 años, un 7 de mayo del 2019, tipo hace poco, nos dejó este gran trombonista. Y aquí nosotros, a través de este programa, Las Cosas Curiosas de la Música, le queremos brindar un homenaje, ¿no es cierto?, a este gran trombonista, a propósito de todo lo que nos comentamos a través de Glenn Miller, todo lo que comentamos a través de cómo aparece el instrumento y cómo se ha ido diversificando, se ha ido ocupando en distintas esferas ya el instrumento y ha sido incorporado grandemente. Así que le tributamos también este homenaje a Héctor Parquímetro Briceño, ¿no es cierto? Exactamente, yo lo recuerdo en muchas actuaciones, como dices tú, en la televisión, en cada programa que había en Estelar. Oye, siempre aparecía él. Mira, yo te voy a decir, él estuvo en el Dingo Londango, es un programa sí, me suena, sí. Antiquísimo. Estuvo
Enrique Maluenda hacía Tingolondango. Exactamente. Estuvo en el Festival de la Una. También Enrique Maluenda hacía ese. En el Sabor Latino. Sí, ya, Sabor Latino. En Siempre Lunes. Ya. En Cuánto Vale el Show. Cuánto Vale el Show, sí. Estuvo en los canales de la Universidad de Chile, en Megavisión, en Canal 13. Estuvo también en el Happening con Ja. También. No me acuerdo, sí. Sí. Entonces, claro, pues, Happening con Ja siempre tenían cosas musicales, po. Claro. Entonces usaban orquesta, po. Usaban ahí estaba, siempre estaba. Era calzado. Por eso decían que ganaba más plata que un parquímetro. Entonces ahí quedó con su nombre. Así que, amigos, este es para nosotros un agrado nuevamente empezar, amigos y amigas, empezar nuevamente una vez más llevándole todas estas curiosidades, conversaciones. Vamos a tener con Alejandro muchas cosas de los programas siguientes, vamos a tener más novedades, más cosas para contarles y esperando que ustedes nos sigan a través de este canal. Agradecemos también a nuestro director Mauro Alcaide, que es el que maneja las cámaras, maneja los micrófonos, maneja los cables. Si ustedes vieran aquí cómo está esta cuestión llena de cables. Algún día los va a manejar bien, sí. Algún día los va a manejar bien. Pero sí. Pero los maneja. Los maneja, sí. No, pero bien. Mauro, muchísimas gracias. Gracias a Radio Olmué también. Gracias a Radio Olmué también, por supuesto. Alejandro, un gusto. Vamos a seguir Gracias por la invitación. Oye, ha sido entretenido conversar contigo, en realidad. Yo me gusta saber y sobre todo las cosas curiosas, como dices tú. Vamos a tener muchas novedades, muchas cosas en estos programas. Amigos, atentos que seguimos aquí en este programa. Las cosas curiosas de la música. Gracias, chao. Chao, gracias. Thank you.